Penúltima charla. Voy a presentar a Iván, que Iván lo hemos movido. Iba a dar su charla a las 12, pero bueno, sabéis que Adastra, le íbamos a hacer un vídeo a Adastra, pero bueno, Adastra con faringitis lamentablemente no pudo acompañarnos en esta edición. Tal como es, prometió volver sí o sí en la siguiente. Bueno, voy a presentar a Iván. Iván Cabrera está en el equipo de Pentesting y Red Team. Eh, ¿Y qué? Sí, 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 pentesting de Tarlogic, gracias. Estas fusiones de empresas que a uno lo marean. Y además se encarga, bueno, de hacer temas de investigaciones, en concreto en Windows Internals. No sé qué pasó con esta edición. Estáis todos ahí dándole caña. ¿Vale? Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos la charla de Iván, mientras Iván termina de prepararse. Luego vendrá nuestro querido amigo Pedro Candel, que os sorprenderá con la última charla. Y se nos va un año más prácticamente. ¿Tienes ya todo listo? ¿Necesitas...? Sí, sí, ponlo. Estos son... ¿Tienes...? ¿Tienes HMI? Pues cógelo aquí. Aquí tienes el HMI. ¿Vale? Esto es un adaptador para los que no tengan HMI. ¿Vale? Ah, bueno. Y cuando presentemos antes de entregar la katana, les queremos compartir una pequeña fotografía. Bueno, ahora sí, ¿no? Tarda un poquito, pero ahora ya lo tienes. Pues nada, lo recibimos con un fuerte aplauso. Si no, no, sí. ¿Se me escucha? ¿Se oye? Vale, vale. Sí, no, no, pero con esto estoy bien. Buenas. Bueno, antes de comenzar, a mí me gusta mucho comenzar las charlas haciendo alguna pregunta o antes de presentarme y hacer la introducción. Y como no se me ocurría ninguna, y viendo que la temática de esta sección, como han comentado, era de R, Red Team, etcétera, me gustaría preguntar, ¿os ha quedado claro a todos lo que es un EDR? ¿Sabéis todo lo que es un EDR? Si me podéis levantar la mano. ¿No? ¿Lo tengo que explicar de nuevo? Yo creo que lo han explicado varios compañeros. Pero bueno, en esta presentación, bueno, me voy a presentar rápido, no me gusta mucho presentarme, pero estoy en el equipo de Pentesting, como ha comentado Adrián de Tarlogic, y bueno, me gusta investigar, o por lo menos lo intento, sobre Windows Internals, que es lo que más me gusta, y un poquito también de técnicas de ejercicios de Red Team. Vamos a ver un montón de cosas. Voy a intentar que todo quede claro, que empiece, que haya una conclusión, porque son un montón de ideas, un montón de conceptos. Vamos a ver una pequeña introducción teórica, pero algo rápido, no os voy a dar la chapa con mucha teoría. Vamos a ver algunos pequeños experimentos que he estado haciendo durante este año, eso de las extensiones, las tareas y esto de las rutas excluidas. Vamos a hablar de AMSI, que creo que también se ha hablado hoy, por lo que me han comentado. Y el final de la charla pues es una pequeña investigación de unas técnicas que se están utilizando ahora bastante en ejercicios de Red Team, que es pues lo que han comentado de admin to kernel, tema drivers y demás, que no voy a entrar mucho en drivers porque bueno, ya se ha comentado creo bastante, y la parte de VBS, que es la que más me parece a mí personalmente interesante, que es una cosa que ha implementado Microsoft, que ahora hablaremos de ello, pero está bastante bien. Bueno, cuando se habla de Windows Internals, esta fotografía es obligatoria, ¿vale? Y el explicar un poquito qué es el User Mode y el Kernel Mode. No voy a entrar en detalle en qué es cada cosa, porque hay un montón de servicios, de componentes, etcétera. Pero sí que creo que es importante que se diferencie lo que es el User Mode del Kernel Mode. El modo usuario, pues es cuando ustedes trabajáis con vuestro ordenador, abrís aplicaciones, interactuáis con él, pues estamos en un modo restringido donde se ejecutan pues, las aplicaciones de usuario. En cambio, el modo kernel es un modo en el que podemos hacer, entre muchas comillas, lo que nos dé la gana, ¿vale? Podemos matar procesos protegidos, podemos interactuar con el hardware, recursos del sistema, etcétera. Sé que se ha hablado de Windows API,
¿vale? Pero por hacer una breve introducción y quería poner un ejemplo, si os vais al manual de Microsoft, he puesto una API súper descriptiva, ¿vale? El ejemplo este en Microsoft te lo ponen en C++, pero las Windows API las podéis utilizar en Go, en Python con C-Types, en Rust, en el lenguaje de programación que más os guste. En este caso he dejado la del propio manual. Los parámetros in son los parámetros de entrada que le tenéis que proporcionar a la API, ¿vale? Algunos de forma obligatoria y otros de forma opcional. Y aunque en esta no aparezca, hay algunas que te devuelven un parámetro out, que luego veremos, que es lo que devuelve la función. Esta técnica que es súper conocida, la he escuchado de varias maneras, pero time stomping creo que se oye bastante. Y es pues cuando tú creas un malware o creas un archivo, ¿vale? Y si lo quieres ejecutar ese mismo día, en un cliente o en un ejercicio, es un poco sospechoso o suele ser un IOC, un indicador de compromiso, que esté recién creado. Entonces lo que hacen es utilizar, bueno, se suelen utilizar herramientas de GitHub, pero esas herramientas de GitHub tiran de esta API, que lo que le piden es el nombre del fichero y estos tres parámetros, que son cuándo se ha creado, cuándo se ha modificado y el último acceso, y que gracias a esta API pues podemos pasar de un fichero que estaba creado en julio del 24 a un fichero que estaba creado en 2011, ¿vale? Bueno, no es nada del otro mundo, pero es una técnica que se suele usar bastante. Por último, veis que es bastante cortito esto de teoría que os estoy contando. Lo último que voy a hablar ahora es el proceso LSASS, que creo que también se ha hablado, pero es un proceso súper importante, ¿vale? Ya que maneja pues, las políticas de autenticación, la seguridad, y almacena contraseñas, hashes, token, tickets, etcétera, ¿no? Y pues este sería un poco el proceso, ¿no? Si lo abrís con el apartado de propiedades. Por no dar las referencias al final y darlas por partes, por si os interesa este tema, hay un libro de referencia que es ese, que es el libro de Windows Internals. Creo que todo el mundo que le guste Windows Internals se lo ha leído o se lo debería leer. Es un libro bastante denso y es largo, pero que es bastante interesante si te gusta el tema y que en vez de leértelo entero también puedes leértelos por partes, ya que está bastante bien implementado por la parte de la memoria, el proceso, hilos, etcétera. Y este segundo, que lo comencé a leer hace poco, pero está bastante bien, que aunque ponga de Windows 7 y lo veamos algo muy antiguo, se sigue implementando todo más o menos igual y habla de la memoria virtual, las páginas, la paginación, etcétera, que es algo muy importante si te gusta la parte de explotación, Red Team y cosas así un poco más avanzadas. Vamos a empezar con estos ejemplos que he comentado, que son, ya te digo, bastante cortitos. El tema de las extensiones diferentes, lo leí en un blog, no me acuerdo de quién, hace ya bastante tiempo, y es que cuando realizamos phishing, ustedes podéis realizar el típico phishing adjuntando pues un .exe, un .msi, una DLL, esta técnica que se hizo bastante famosa hace unos años de HTML smuggling, que se ha juntado a un .html. Es decir, son técnicas que tú, puedes variar un poco con las extensiones a la hora de realizar ese phishing. ¿Qué pasa? Que ahí entran en juego los motores anti-phishing, el propio usuario, ¿no? Que ve, oye, a lo mejor un exe es bastante cantoso, ¿no? Un usuario que esté un poco entrenado ve un exe que se llama factura y a lo mejor pues no le da tanta seguridad como si fuera un PDF o como si fuera otro archivo. Hay una opción en Windows que es activar las extensiones, ¿no? Porque si no están activadas podéis jugar un poco con eso. Pero hay una serie de archivos como el .lnk, el .url, el .pif, el .scf y algunos que otros más, solo he puesto algunos ejemplos, que aunque las extensiones estén habilitadas, no las muestran. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer con eso? Pues nosotros podemos crear un archivo por ejemplo, este es muy obvio, ¿no? Pero un test.png, cambiarle el icono y esto es un archivo .lnk. Y si recordamos, las extensiones de archivo están habilitadas. ¿Por qué no aparece? Porque este tipo de archivo, pues Microsoft, pues sinceramente no sé por qué a bajo nivel, pero no parece ser que no le importa que no aparezcan esas extensiones. Esto no, es decir, quiero recalcar que con esto no es que ustedes cojáis, hacéis un phishing, ya sea en un cliente de prueba, y os saltéis el filtro de spam, el cliente haga doble clic, es decir, esto es un experimento que funciona, está bien, pero que obviamente pues no es la panacea tampoco. Tema de las tareas programadas, no sé si alguna vez habéis buscado cómo hacer persistencia en Windows. Creo que lo primero que os va a salir en Google es la schedule task, las tareas programadas. Estas tareas se pueden crear tanto por consola como con el programador de tareas de forma bastante sencilla. ¿Y qué pasa? Que cuando tú creas una tarea, con ese comando se pueden listar las tareas, ¿vale? Eso también se puede ver ahí en el registro de Windows. ¿Qué hacen los
APT o la gente que hace red team y demás, pues una idea interesante es ocultar las tareas. ¿Para qué? Para que el equipo de threat hunting o las personas que estén, los administradores de sistemas, que estén ahí viendo un poco las tareas, no puedan detectar nuestras tareas maliciosas. Hay algo que se ha hecho durante un montón de años, que es el parámetro SD. Si ustedes con privilegios de, bueno, administradores y NT Authority System, el parámetro SD, que es el Security Descriptor, si ustedes lo borráis, la tarea desaparece. ¿Qué pasa? Que esto es algo bastante monitorizado por los SOCs, esto es algo que no es nuevo y que puede tener consigo bastantes IOC, ¿no? Una técnica que también se ha descubierto hace no tanto y que funciona de la misma manera es, en vez de eliminar el SD, el Security Descriptor, es modificar este parámetro de index, que está ahí el tercero, que está en 2, si lo ponéis a 0, la tarea se elimina y causa muchas menos detecciones, por lo cual a la hora de hacer un ejercicio de red team o incluso los APT han llegado a utilizar pues este tipo de técnicas. También recalcar que el EDR pues tiene una telemetría que cuando creas una tarea pues eso también salta, ¿no? Pero bueno. Y lo último, el último así que voy a hablar rápido, es el tema de las rutas excluidas. Muchas veces, esto quizás es más interesante en el apartado de pentesting y cuando hacéis intrusiones internas, algunas veces los clientes, si hacéis una intrusión interna, os deshabilitan el EDR, os deshabilitan el antivirus, con el fin de facilitar esa auditoría. ¿Qué pasa? Que muchas veces no te lo deshabilitan, porque los clientes son como son, y te dicen que no hay rutas excluidas. Si ustedes sois administradores locales en un equipo Windows, es muy sencillo. Utilizáis este comando, aquí se ve un poco más borroso, pero bueno, más o menos ahí se ve bien, y os muestra vuestras rutas excluidas con Windows Defender. ¿Qué pasa si no somos administradores locales? Porque ganáis acceso a un equipo, no habéis escalado privilegios, en principio no podríais ver estas rutas excluidas para dejar ahí vuestro binario. Pues usando el Event Viewer, el visor de eventos de Microsoft, que no solo aquí, sino que tiene algunas otras utilidades ofensivas, como leer el PID del proceso del SAS, que también se muestra aquí en el visor de eventos, ¿vale? Pero en el caso de las rutas excluidas, si os vais a la parte del visor de eventos en Microsoft, Windows, Windows Defender y Operational, hay un apartado que son los eventos 5007. Y ese evento, si filtráis por ello, pues os detectan cuáles son las últimas modificaciones sobre las rutas excluidas. Esto está bastante bien si no tenéis privilegio y queréis buscar para alojar pues, binarios que el propio antivirus detectaría. Yo de momento he detectado que con Windows Defender esto se puede hacer y el MDE, pero con otros antivirus en principio no. O por lo menos he probado con 2 o 3, he probado con CrowdStrike y con alguno otro y en principio no funciona. Pero bueno, todo sería mirarlo en otros productos. No sé si se ha hablado de AMSI, creo que sí, pero bueno, por explicarlo un poco, AMSI o Anti-Malware Scan Interface, pues es una característica de Windows que se encarga de analizar y detectar comportamiento malicioso en archivos en PowerShell, en script de PowerShell, los .ps1, en .NET, en JavaScript, macros VBA y algunos que otro más, ¿vale? Esto trabaja en conjunto con el antivirus, ¿vale? Que es el MSMPENG, que es el MSMPENG, es el binario de Windows Defender, ¿vale? Uno de ellos, el principal, y pues se dedica básicamente a analizar y detectar este tipo de comportamiento malicioso. Algunas herramientas súper famosas como Mimikatz, ¿no? Que lo podemos encontrar en GitHub en un montón de formatos, entre ellos en archivos de PowerShell, y Rubeus, ¿no? También en C#, en .NET. He hablado antes de las APIs de Windows, pues AMSI, como no, pues tira de estas APIs, ¿vale? Quizás las más famosas, pues AMSI Initialize, que inicia el proceso de AMSI, después AMSI Open Session, que abre una sesión, AMSI Scan Buffer, que analiza un buffer, ¿no? Para ver el contenido de si es malicioso o no, etcétera. Vamos a ver esto ahora, aquí en un poco más de detalle. Antes de hablar de las API, por hacer una breve introducción, si ustedes cogéis una herramienta como Process Explorer o similar de Microsoft y analizáis el proceso de PowerShell, podéis ver que se cargan unas DLL. AMSI DLL y CLR.dll. Esas son las dos DLL que nos interesan porque son las que se encargan, principalmente AMSI DLL, de analizar y contener estas APIs que hemos hablado para detectar si vuestro script.ps1 o vuestro archivo.net es malicioso o no. Esto también se puede ver utilizando pues, un debugger como X32DBG, ¿vale? Y podéis analizar pues, el contenido de AMSI Scan Buffer o con un debugger como WinDBG, ¿vale?
al que se le pueden pues meter breakpoints en las funciones, ¿no? De AMSI initialize, open session, AMSI scan buffer, continuar con eso, la G que veis ahí es para continuar la ejecución, y después jugar un poco con el debugger y algún par de sesiones de PowerShell para ver que si ponemos invoke Mimikatz, por ejemplo, que es súper famosa, ¿no? La herramienta de dumpeo, creo que todos la conocéis, pues vemos cómo saltan nuestros breakpoints y se analizan. Vamos a verlo un poco más en detalle. El proceso sería un poco así. Sería, oye, AMSI inicializa la API de AMSI initialize, ¿no? Se le pasa el nombre de nuestro script de la app y devuelve, en el parámetro out, devuelve el AMSI context. Ok. Pasa al open session, donde se crea la sesión, se le pasa el contexto y nos devuelve una sesión. Y después AMSI scan buffer, pues es el encargado un poco de analizar un poco el buffer, bueno, con la sesión, con el contexto y tal, y nos devuelve un resultado, AMSI result. ¿Qué es este resultado? Pues el resultado es lo que va a clasificar si nuestro script o nuestra herramienta .NET es maliciosa o no. Si buscáis por internet y ponéis AMSI bypass o cosas así, os van a salir probablemente este tipo de cosas, aunque bueno, también os van a salir otras técnicas de las que vamos a hablar ahora, pero algunas muy famosas y más antiguas que yo, pues son PowerShell, bajar la versión de PowerShell a 2, y entonces pues no detectaría Mimikatz, o borrar el registro del provider de la clave de registro, y bueno, en principio, pues tampoco, ya te digo, esto es muy antiguo, esto no se usa, o por lo menos yo personalmente pienso que no se usa, ni en ejercicios de red team ni nada, porque hombre, esto es súper mega llamativo. Hay varias formas de saltarnos AMSI. Voy a explicar tres, que es atacando AMSI initialize, atacando AMSI open session y atacando AMSI scan buffer, que son las tres APIs que os he comentado. Empezando por AMSI initialize, que es la API que inicia AMSI, lo que podemos hacer es un pequeño código que, si os fijáis, está dividido en líneas. ¿Y por qué en líneas? Para evitar detecciones, porque al fin y al cabo, pues esto es una base de datos de firma, entonces si le pasamos el script completo, pues nos va a decir que el script contiene caracteres maliciosos, etcétera. Entonces se lo pasamos por líneas, y lo que hace este código, pues, es identificar el campo de AMSI init fail, ponerlo a true, por explicarlo así un poco por encima, ¿vale? Y hacer que AMSI pues no detecte el string de invoke Mimikatz, ¿vale? Esto es algo bastante sencillo. Otra técnica es el patching, que es una técnica súper conocida a la hora de intentar evadir esta tecnología. No es una técnica sigilosa o OPSEC, como se diría en un red team, porque esto del patching tiene bastante IOCs, indicadores de compromiso, pero es una técnica bastante efectiva y que, si hacéis intrusiones internas o se lo queréis saltar en vuestro entorno local, funciona. Todas las demostraciones están con Windows 24H2, la última versión, con todos los parches, etcétera. ¿Qué es el tema del patching? Pues el aplicar parches a funciones, como habéis podido leer ahí, pues es un poco cambiar el flujo de una función para que falle, o que nos devuelva otra cosa, o que devuelva la función entera, que regrese. No voy a explicar el código porque si no, no me va a dar tiempo con todo lo que tengo, pero pues es un código muy sencillo de PowerShell para que ataque a AMSI Open Session. Igual se puede hacer con AMSI Scan Buffer. En vez de parchear AMSI Open Session, podemos parchear AMSI Scan Buffer. Hay otra técnica también que a mí personalmente me gusta bastante más, que son los hardware breakpoints. Hay un código que quiero, si le queréis hacer foto y tal, que es súper famoso, que es de Ethical Chaos, es un código en PowerShell que está por ahí, está en GitHub y está por ahí. Y el problema que tiene, es un código muy bueno, el problema es que ya lo detecta Microsoft. Si ustedes cogéis este código y lo tiráis, pues el problema que tiene es que es bastante detectado. El tema de los hardware breakpoints, no me voy a parar mucho, pero lo que hacemos es, oye, le vamos a meter un breakpoint a la ejecución, ¿vale? Y a la hora, bueno, justo antes de que realicen escaneo, y vamos a devolver el flujo del programa, pues después, poniendo en el resultado del programa que lo que queremos es el AMSI result clean. En este caso, yo me lo monté en una DLL, ya que el código en PowerShell no funciona, o bueno, sí funciona, pero lo detecta AMSI. Podéis coger este código en PowerShell y ustedes, si os gusta programar, hacerlo en Go, en Rust o en el lenguaje que más os guste. Yo lo metí en una DLL y lo ejecuté de una forma muy sencillita, tampoco me comí mucho la cabeza, pero bastante efectiva contra AMSI. También quiero hacer una aclaración, y es que antes he mencionado CLR.dll, pero no la he nombrado hasta ahora, y es porque CLR.dll tiene una función, que es AMSI Scan, ¿vale?, que llama a AMSI Initialize y llama a AMSI Scan Buffer, pero no llama a AMSI Open Session. ¿Qué pasa?
que esta parte es la que se encarga de mirar los binarios de .NET. Lo que os he comentado antes, si ustedes cogéis un script, que de hecho por internet podéis encontrar alguno que funciona y no se tenéis que comer mucho la cabeza, y os buscáis un script de AMSI Open Session, de patching, y lo ejecutáis, si cogéis vuestro mimikatz.ps1, vuestro script de PowerShell, y lo ejecutáis, genial, eso va a funcionar. Pero ahora si ahora cogéis, por ejemplo, rubeus.exe, que es una herramienta hecha en .NET, AMSI va a saltar y nos va a dejar ejecutarla. ¿Por qué? Por AMSI Scam. AMSI Scam llama a AMSI Scam Buffer. Entonces, para poder saltar la ejecución de binarios en .NET, nos tenemos que saltar AMSI Scam Buffer. Entonces, si realizáis un patching sobre esto, pues sí podréis cargar los archivos .NET como Rubeus, por ejemplo. Vale, antes de entrar en esto, una aclaración que quería hacer es que los EDR trabajan con AMSI. Entonces, algunos podéis pensar que, bueno, que con estas técnicas, pues si nos saltamos AMSI, nos estamos saltando los EDR. Y no es tan así. De hecho, los EDR, por lo menos con los EDRs buenos, o los que se consideran buenos, las marcas más famosas, tienen AMSI te permite crear providers custom. Entonces, los fabricantes de EDR, los vendors, crean sus propios providers custom y le agregan funcionalidades a AMSI. Entonces, por mucho que nosotros nos saltemos esto y con Windows Defender o con Avast o con el antivirus que quiera funcione, porque funciona, con algunos EDRs o con la mayoría de los EDRs buenos no van a funcionar. Y entonces tendréis que reversear el AMSI DLL del proceso que tiene CrowdStrike y buscar a ver cómo lo implementa, etcétera, etcétera. Yo es algo que no lo he hecho, lo tengo pendiente y que es algo que me parece bastante interesante. Esto de admin to kernel, que ya se ha comentado, tema de drivers, cargar, ejecución, vamos a comentarlo un poquito por encima. Os he hablado del proceso LSAS, que tiene algunas protecciones, ¿vale? No sé si se ve ahí bien, sí se ve. La parte de protected, ¿vale? Windows implementó unas protecciones, los PP y los PPL, ¿no? Los procesos protegidos, que por ejemplo Explorer Exe pues no lo tiene porque es un proceso normal. En cambio LSAS o el MSMPEN de Windows Defender o vuestro binario de LDR que sea, pues es un proceso protegido. ¿Qué significa esto? Muy por encima, pues que ustedes, por mucho que seáis administradores locales en vuestra máquina, no se lo podéis cargar. Es decir, podéis buscar con la consola o abrís el administrador de tareas, botón derecho, finalizar proceso y os va a dar un error. Os va a decir que acceso denegado y que no se puede porque es un proceso protegido. Entonces, como bien se ha comentado antes, pues necesitas un driver, cargarlo a nivel de kernel y entonces ya pues sí lo puedes matar o lo que quieras hacer. Igual se puede hacer con WinDBG, ¿vale? Esto es un poco por ver un poco la ejecución, pero bueno, con Process, pues ves los procesos del sistema, filtramos por LSAS, que es el que nos interesa. Alejandro comentó ayer la parte de la estructura del proceso eProcess, que quizás es la más conocida, pero tiene otras como kProcess y tal. Cogemos el eProcess, nos dumpeamos, vemos el eProcess y buscamos por el parámetro protection, y ahí pues podemos analizar un poco pues el tipo, auditoría, el signer, etcétera. Y aquí, claro, una cuestión. PPL se implementa con el registro de Windows, pues poniendo el run as PPL a 1. Entonces, ¿qué pasa? Pues una pregunta que quizás muchos se podéis hacer es ¿qué hago si cojo el run as PPL y lo pongo a 0? Pues probablemente en cualquier portátil de hoy en día pues no va a funcionar porque bueno, está ahí el Secure Boot que almacena el valor en una variable de la UEFI y por mucho que tú intentes tocar esto, pues no te vas a saltar el PPL. Ojalá fuera tan sencillo. Y por último, aunque no voy a entrar mucho en detalle, hay 3 herramientas súper famosas, PPL Dump, PPL Medic y PPL Fault, que se saltaban versiones antiguas de la implementación de PPL. Es decir, al principio cuando salió PPL en Windows, pues tenía una serie de vulnerabilidades que pues ciertos investigadores descubrieron y crearon estas herramientas, PPL Dump, Windows la corrigió, salió PPL Medic, Windows también corrigió esa otra vulnerabilidad y salió PPL Fault y Windows también corrigió esa vulnerabilidad, por lo que a día de hoy en un equipo, un Windows el que sea, a partir de Windows 11, si no recuerdo mal, la 22H2, el PPL viene activado por defecto, así que bueno, pues sí, con los últimos parches de seguridad, esas 3 herramientas pues no funcionarían y tendríamos que hacer uso de la parte de los drivers. Quiero hacer un parón, y es la parte de exploiting, esto que hemos visto antes aquí del WinDBG, que quizás a lo mejor a alguno pues, os parezca muy chulo, a otro a lo mejor os asuste o no os guste nada.
A mí personalmente es algo que me gusta bastante, que estoy aprendiendo, todavía no soy ningún experto, pero le estoy dedicando bastantes horas y que me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque hemos hablado antes de la estructura de process y hemos visto esto del protection, pero la estructura de process también cuenta con una serie de parámetros muy interesantes. Si ustedes sois en una máquina administradores locales, pues no tiene ningún misterio pasar a ser Authority System. De hecho, Microsoft nos provee una herramienta que es PSEXEC, ¿vale? Que está en la suite de sysinternals, y pues no tiene ningún misterio. Es decir, nos descargamos la herramienta y podemos spawnear cualquier proceso. He utilizado PowerShell porque es el más descriptivo quizás, o un CMD, como NT Authority System, ¿vale? También hay 20.000 herramientas en GitHub que usando, entre muchas comillas, de XI o usando X funcionalidad, pues hacen exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa si no somos admin? Si somos un usuario normal, es decir, no tenemos ningún privilegio y queremos pasar a ser system. Necesitamos pues un LPE o un Local Privilege Escalation, ¿vale? Y el más famoso o lo más conocido, ¿vale? Pues es el uso de los tokens y robar token de Windows, ¿no? Ustedes cuando iniciáis sesión en Windows se os asigna un token y pues ese token, en el caso de system, que como veis ahí, volvemos a usar el comando process, filtramos en este caso por system y cogemos su eProcess, la estructura del proceso, ¿no? Que muestra un montón de información. ¿Qué nos interesa ahora? Ahora no nos interesa la parte de protection, nos interesa la parte del token. ¿Qué podemos hacer con ese token? Que este token es, pues esta captura que vemos aquí, si bajáis para abajo, está esa parte, ¿vale? Lo que pasa es que no me cabía ahí en una diapositiva. ¿Qué podemos hacer con ese token? Pues podemos spawnearnos nosotros un CMD sin ningún privilegio, ¿vale? Caso de Whoami, he hecho un Whoami All para que veáis ahí los privilegios. Y soy ahí, pues, Iván C, es decir, no tengo ningún privilegio. Y sobreescribiendo con el comando de P, sobreescribiendo el token de CMD con el de System, pues podemos convertirnos en NT Authority System partiendo de un usuario sin privilegio. Esto ustedes podéis, bueno, esto es con WinDBG, pero esto se puede programar, ¿vale? Quizás en ensamblador o donde queráis, y si lo ejecutáis, pues Windows os pega un pantallazo azul y no os va a dejar ser Authority System, porque bueno, por lo que sea, pues eso de que ejecutes código en ring 3 desde ring 0, pues no le gusta. Ahora veremos un poco qué es eso, ¿vale? Y salta una protección que es el SMP, que no voy a hablar mucho de ella, aunque bueno, si buscáis en internet, pues hay bypasses y bueno, se conoce cómo saltarla, pero bueno, no es el caso. Lo único que bueno, que no es tan sencillo y que Microsoft pues, se ha puesto un poco las pilas en los últimos años y ha metido 200.000 protecciones para el tema de exploiting, para el tema de drivers, que ahora veremos, y algunas que otras más. ¿Qué es esto del kernel? Es decir, ejecutamos código en el kernel y somos como Dios, es decir, podemos matar los EDRs, que si los kernel callbacks, que si poner PPL a 0 y dumpearnos el proceso del SAS, ¿no? Para ver credenciales, es decir, podemos hacer todo lo que queramos. Pues en principio sí, pero bueno, sí entre muchas comillas, saltándonos una serie de protecciones por el camino. Ya os he comentado que no voy a hablar mucho de esto porque creo que se ha comentado bastante, la parte de los drivers, el device, etcétera, y la parte de los ring, el ring 3 y el ring 0, que es algo también súper famoso y que se ve en los libros que he comentado antes, ¿no? Esto es como el CPL, que es como el creo que es Current Process Level o algo así, y es que bueno, nosotros cuando estamos en User Mode, estamos en ring 3, que son las partes de pues, las aplicaciones que usáis ustedes en vuestro ordenador, etcétera. Y cuando pasamos a la parte de drivers, pues pasamos al ring 0, ¿no? Es decir, somos kernel, podemos hacer, entre muchas comillas, lo que queramos. Por recomendar un libro, también creo que es el más famoso y el libro por excelencia, es un libro muy chulo que te muestra un driver bastante bueno. Y bueno, pues esto es un pequeño ejemplo. La captura de abajo pues es un código, es un fragmento del ejemplo de él. Pones el PPL a 0 con un driver, tal, y te lo bajas. Y la de arriba pues era un poco por rellenar porque me quedaba la diapositiva bastante vacía. ¿Qué protecciones tiene? Pues Windows se ha puesto las pilas. Parecía que hace unos años no le importaba que pudiéramos cargar drivers y pudiéramos hacer lo que queríamos, pero últimamente pues parece que no, ¿vale? Se ha comentado acerca del DSE, que es el Driver Signet Enforcement, que es lo que te dice, oye, el driver que subas, esto tiene que estar firmado por Microsoft sí o sí. Y después la parte de Patchwork, que también la acaban de comentar hace poco, que es el antivirus del kernel, por resumirlo así. Patchwork es como vuestro Windows Defender que tenéis en vuestro ordenador, pero en el kernel. ¿Qué pasa? Que hay una diferencia. Que en vuestro Windows Defender, si ustedes cogéis Mimikatz, por ejemplo, y lo descargáis,
nada más que descargáis Mimikatz, pasa un milisegundo y ya está el archivo detectado, os salta la alerta, se pone en cuarentena o la elimina. Es decir, es como instantáneo. Patchwork no. De hecho, Patchwork, el problema que tiene Patchwork es que Microsoft ha puesto mucho esfuerzo en que no entendamos cómo funciona. Yo, sinceramente, no sé cómo funciona. De vez en cuando sale algún paper, si buscáis, de alguien que en teoría entiende cómo funciona o da un poco de luz de algunas cosas, pero Microsoft invierte mucho en ofuscar el código, en ponerlo bastante complicado para que no entendamos cómo funciona Patchwork. Pero Patchwork no se ejecuta constantemente, sino que se va ejecutando cada X tiempo. ¿Cada cuánto? Pues no lo sabemos. Es decir, o yo por lo menos no lo sé. Ya os he comentado que a Microsoft pues, no le gusta que sepamos esas cosas. Pero bueno, por resumir un poco es eso. Es el antivirus del kernel. ¿Y cómo se protege? Si detecta, porque nosotros cargamos un driver, modificamos alguna parte crítica del kernel, a Patchwork no le gusta, ¿cómo se protege? Lanzando un pantallazo azul. El BSOD, ¿no? El Blue Screen of Death, ¿no? El pantallazo azul de la muerte, que es súper famoso, y pues lo hace también a través de APIs de Windows. Que bootcheck 2, que bootcheck es, y pues si cogéis IDA y os reverseáis la imagen del kernel, pues vais a encontrar un montón de funciones encargadas de hacer este tipo de cosas. Esto del DSE, pues nació hace ya unos pocos de años, con Code Integrity, y como os he comentado, NTOS kernel, que es un fichero que encontráis en System32, es la imagen del kernel, ¿vale? Esto trabaja con una librería que es ci.dll, que es donde se implementa esto del DSE. Antiguamente implementaba dos funciones, que eran GCI Enabled y GCI Options, que eran las encargadas de detectar, bueno, de detectar entre muchas comillas, ¿vale? Si un driver pues estaba firmado o no. En Windows 8 Microsoft se cargó GCI Enabled en 8 y en 8.1 respectivamente y dejó solo GCI Options. Y lo que hizo también es que GCI Options no estaba protegido por Patchwork, Patchwork no miraba esa función y ahora sí la hace. Entonces pues se complica un poco la parte de coger GCI Options, poner esos bytes a 0 y decir, venga, porque antiguamente si tú te ponías GCI Enabled o GCI Options, lo ponías a 0 y te lo saltabas. Ya a día de hoy es más complicado. Pero no solo por eso, por lo que he comentado, no solo por Patchwork, porque bueno, hay gente que, como os he dicho, Patchwork no actúa siempre, entonces puedes colarlo, lo podrías parchear y después cargar tu driver y después revertir el parche para que Patchwork no lo vea. Eso se ha hecho bastante. Entonces Microsoft pues, se ha puesto aún más las pilas y ha metido dos protecciones nuevas. Ha metido la lista de drivers, la block list, de, oye, tenemos aquí una serie de drivers que hemos detectado que tienen vulnerabilidades, y entonces a través de WDAC, o si tienes HVCI activado, que ahora veremos qué es eso, pues aparece esta lista, y entonces pues no puedes cargar drivers que a Microsoft no le gusta, por mucho que estén firmados. Y la otra parte, que ahora veremos también qué es, que es el VBS, que es Virtualization Based Security, que es una de las últimas, entre muchas comillas, protecciones que ha metido Microsoft en este sentido, y algunas de las protecciones pues son el Credential Guard, ¿no? Para el tema de las credenciales, el KDP, el Kernel Data Protection, y el HVCI, que es el Hypervisor Code Integrity. Esta parte, ¿vale? Que me he saltado una. Esta parte del VBS, o Virtualization Based Security, Microsoft lo que hace es que aprovecha la tecnología de los Hyper-V, de la virtualización, ¿vale? Y separa lo que es nuestro kernel, entre muchas comillas, porque realmente no lo separa, en dos partes, utilizando una cosa que se llama VTL, que son Virtual Trusted Levels, niveles de confianza virtual. De momento solo hay dos, aunque bueno, yo he llegado a leer, no sé, imagino que en un futuro quizás ponen más o no lo sé, pero de momento hay dos, ¿vale? Que es nuestro modo normal, el que conocemos, nuestro user mode y nuestro kernel mode, y la parte de nuestro isolated user mode y el secure kernel, que es un nuevo archivo que también está en System32, se llama securekernel.exe, y es la parte donde aquí realmente esto es donde manda, ¿vale? Porque aquí es el mayor privilegio, ¿vale? Entonces Windows lo que dice, oye, vale, sí, has conseguido acceder al kernel, pero no me importa, es decir, porque nosotros lo vamos a estar controlando con esto. Algunas, como he comentado antes, pues algunas de las protecciones que tienen que implementar, pues a nivel de credenciales de LSAS, pues está Credential Guard, que crea un proceso nuevo en vuestro sistema, que es lsiso.exe, el HVCI, que evita código no firmado y ciertas secciones en memoria con código RWX y demás, y el HyperWard, que es el patchward de Secure Kernel. ¿Qué pasa? Que en el caso de HyperWard, pues como ya en teoría esto es un mundo seguro y no podemos acceder y todo el rollo,
Os he comentado que Patchwork, pues Microsoft lo ofusca y no quiere que sepamos cómo funciona, etcétera. Hyperware no. Hyperware pues le dan bastante igual y de hecho si debugueáis el Secure Kernel sí que vais a encontrar pues las funciones. No me acuerdo ahora si había que buscar por SPKG, no estoy seguro, pero bueno, son todas las funciones que conciernen a Hyperware y no se complica tanto, le da bastante igual que veamos su funcionamiento. VBS. Los equipos modernos, no sé a partir de qué versión, pero bueno, todos los equipos modernos que vais a encontrar ya tienen esto del VBS, la Virtualization Based Security, activado. Eso se puede ver si cogéis vuestro ordenador, ponéis información del sistema y en seguridad basada en virtualización vemos que se está ejecutando. Esto es un problema, bueno, un problema o una virtud, según como lo queramos ver, pero para nosotros, si queremos hacer ciertas cosas, pues es un problema, según cómo se configure, porque VBS se puede configurar de tres formas. Podemos configurarlo sin UEFI log, con UEFI log y mandatory flag. Imaginad que ustedes accedéis a un equipo o configuráis vuestro equipo con VBS sin UEFI log, es decir, un VBS normal. Pues ¿qué pasa? Que jugando con el registro os lo podéis saltar. Y todo este rollo que os he contado del Secure Kernel y toda la historia, para nada. Es decir, vais al registro y todas estas claves ponéis a 0, la elimináis y el VBS te lo cargas. ¿Qué pasa? Que se puede implementar con UEFI log, que aquí ya tenemos un problema. Porque con UEFI log se copia el registro a una variable UEFI que se llama VBS policy y entonces por mucho que tú toques el registro, pues esto está copiado ahí y por mucho que lo toques no te lo vas a saltar. ¿Qué pasa? Que hace poco se descubrió una vulnerabilidad que a día de hoy sigue funcionando en las últimas versiones de Windows. Yo la probé en 23H2, pero diría que en 24H2 también funciona. Que si tú coges el archivo de Secure Kernel tienes que ser administrador local, pero bueno, tampoco es tan difícil. Y te vas a System32, coges tu archivo de Secure Kernel y lo borras y le metes ahí lo que quieras, pues por mucho que tenga UEFI log, VBS muere, Windows, reinicias Windows carga igual, bootea igual, pero sin VBS. Entonces te lo saltas. He encontrado algún problema a la hora de usar esta técnica, que es que hay veces que, pues sí, te lo cargas, pero después el Explorer exe pues no funciona, el cron tampoco me ha funcionado algunas veces, no sé muy bien por qué, pero bueno, se ve que cargándote este archivo, pues algunas cosas pues pasan por debajo y no le gusta. Pero vamos, la seguridad esta del VBS te la saltas. Y con UEFI log y mandatory flag, yo personalmente he buscado por internet y tal, no he encontrado ningún bypass o ninguna forma de evadirlo y tal. A lo mejor la hay y yo no la he visto, o no la hay y algún investigador pues dentro de poco la sacará. Pero de momento, pues en principio es la mejor forma de configurarlo, ya que en principio es pues lo más seguro y pues no deberían saltarlo. Ahí hay una breve explicación de qué es esto de la mandatory flag. ¿Qué? Vale, corro. Bueno, esto tontería, técnicas, vale. Vale, y lo último ya es una vulnerabilidad que se descubrió súper rápido. La descubrieron, creo que fue a principios de este año, no estoy seguro, se presentó en un evento en Estados Unidos y la descubrió ese investigador que aparece por ahí, que no sé si se ve muy bien, Alon Leviev, y es que, bueno, Bring Your Own Vulnerable Windows, esto está muy de moda, el Bring Your Own Vulnerable Driver, etcétera, y entonces tú puedes abusar de los parches de Windows, básicamente, resumiéndolo todo bastante. Entonces, esto está implementado de una forma en la que Windows se fía bastante de que nosotros subamos unos archivos y podamos jugar con ese .xml. Este es un ejemplo de XML. Si buscáis el investigador, tiene una POC en GitHub bastante buena, con un montón de ejemplos. Yo he hecho uno con el que te puedes saltar el VBS con UEFI log, por ejemplo, pasándole un XML. Este concretamente, que hace lo que os he explicado, se carga el Secure exe, y de esta forma pues la han estado utilizando un montón de APTs, ¿vale? Porque es indetectable, en los EDR no saltan, tiene persistencia, etcétera, etcétera. Y a día de hoy pues sigue funcionando bastante bien. Algunos de los ejemplos de la POC de GitHub pues son estos. Hay algunos muy interesantes, lo del PPL Fault Downgrade para volver a una versión del PPL antigua y poder dumpear el SAS, la parte de VBS, no sé, tiene un montón de utilidades que podéis buscar en su GitHub y está genial. Y ya está. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta, pues